Bueno, y tenemos ya las siguientes invitadas. Me refiero a Angelina de los Santos, periodista de la investigación Open Democracy, y también Diana Caribonis, la editora de Open Democracy para América Latina. Gracias a las dos por acompañarnos, un gusto recibirlas. Gracias. Gracias. Bueno, hablemos un poco de esta investigación que realizaron en Uruguay vinculado con, chicas ausentes, que es algo que en realidad se viene trabajando por parte del Ministerio del Interior, por algunas organizaciones no gubernamentales, por los propios familiares, pero que necesita todavía ir más a fondo, ¿no? Sí, nosotros encontramos el año pasado que las organizaciones y las familias estaban denunciando cosas gravísimas respecto a la búsqueda de sus hijas, principalmente, pero también de madres, de hermanas, y decidimos hincarle el diente a eso, investigar, a ver qué estaba pasando, cuál estaba siendo la respuesta estatal a esas familias sobre estos casos. Y fue así que acordamos realizar esta investigación que nos llevó un año de trabajo. Elegimos 9 casos, pero para elegir esos 9 casos revisamos muchísimos más y nos centramos en la zona oeste de Montevideo, o sea, en Montevideo, en Canelones y en Maldonado. Pero hay casos de este tipo en todo el país, por lo que nosotras pudimos revisar. ¿Y por qué fue la decisión de esos casos? ¿Qué fue lo que llamó más la atención para decidirse por esos casos concretos en investigación? Bueno, tiene que ver con el hecho de que esos casos eran buenos ejemplos de situaciones en las que las familias habían estado buscando intensamente a sus hijas, en que las autoridades habían sido omisas. Había, digamos, suficientes rastros de documentación, de evidencias, de hechos que nos permitieron descubrir y mostrar cómo tanto el trabajo policial como el trabajo de Fiscalía y Justicia fallan ante estos casos y cómo esas fallas terminan convirtiéndose en, digamos, terminan liquidando las posibilidades de que se encuentren a esas personas o se sepa qué pasó con ellas. Porque hay muchísimas evidencias de situaciones de violencia, de explotación sexual o incluso de trata, pero esas evidencias no son investigadas por las autoridades, no son tenidas en cuenta por las autoridades, además de que se cometen otros errores, omisiones en el procedimiento policial, pérdida de expedientes, falta de testimonios o declaraciones, pruebas que no se realizan, identikits que no se hacen, en fin, una serie de cuestiones que abonan una situación desastrosa en términos de los derechos que el Estado debería asegurarle a todas las personas. Hay un caso muy resonado que es el caso de Milagros. A partir de allí es que nace esta agrupación donde están nuestras gurisas, donde también hay una madre que ha intentado encontrar respuestas. Lamentablemente todavía no las ha encontrado, ¿no? Sí, el caso de Milagros Cuello es paradigmático por la lucha incansable de su mamá, pero también porque es un caso que refleja esto que comentaba Diana acerca de las omisiones e incluso las negligencias en cuando hay indicios claros que no se siguen a cabo esas hipótesis de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Milagros lo que sucedió es que la madre realiza un trabajo detectivesco y es ahí que logra identificar a 3 personas, a 3 hombres que estaban explotando sexualmente a Milagros. Estos hombres confesaron, como quien dice, espontáneamente durante los primeros interrogatorios policiales que hubo, pero no fueron llevados a la justicia por el crimen de explotación sexual, sino hasta 3 años después, y recién se los condenó en 2019. Pese a que están esos indicios y pese a que hay otros tipos de pruebas, como por ejemplo que años después surgió en el examen del teléfono celular de Milagros, que una de las personas que la había llamado esa noche en que desapareció era uno de estos perpetradores. La Fiscalía, en este caso, no siguió esa hipótesis de investigación que relaciona su desaparición con la explotación sexual y posiblemente trata. Es más, la fiscal suplente que en ese momento procesó a estos 3 hombres, que es Alicia Guione, nos dijo que hay muchos cabos sueltos ahí, que quedaron cosas muy importantes sin investigar, como por ejemplo que esa noche que desapareció la vieron subirse a un auto a ella en la Plaza de Pando, que fue el último lugar donde se la vio, e irse, y que eso nunca se investigó. Entonces, es tremendo, ¿no? Porque además, hay como también un modus operandi eso de se repite, claro, de alguna manera. Y muy de mafia, ¿no? Porque claro, a la mamá la amenazaron con un arma de fuego directamente, ¿no? También. Sí, a Nancy la amenazaron con un arma de fuego. Esto fue una de las muchas persecuciones y amenazas que ella sufre hasta hoy. Y esto fue después de que alguien le dijera
que la llamaran de la cárcel, más bien de Canelones, y le dijeran, bueno, tengo pruebas o quiero comentarte, tengo información sobre dónde está tu hija. Y Nancy avisó al Departamento de Personas Ausentes. El Departamento de Personas Ausentes le dijo, anda vos a la cárcel. Ella, bueno, decidió ir y anotó todo lo que este recluso le dijo en un papel, y de ahí lo llevó esta información al Departamento de Personas Ausentes. Al día siguiente, en una placita cerca de su barrio, un hombre la arrincona en una camioneta y la apuntan a la cabeza con un arma. Si seguís revolviendo, mierda, le dijeron, te mato. Nancy fue al Departamento de Personas Ausentes a decirle, bueno, las únicas personas que sabían sobre esto eran ustedes y era mi marido, esto se filtró de acá. Y bueno, la respuesta que según Nancy obtuvo del Departamento de Personas Ausentes fue, hacé lo que nosotros no podemos hacer, hasta acá llegamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa gente no puede hacer? Bueno, nosotros no sabemos por qué la policía no puede hacer su trabajo. Sí sabemos que, las personas responsables del Departamento de Personas Ausentes en ese momento, las autoridades responsables, niegan haber conocido ese incidente, aseguran que es totalmente irregular, cosa que es evidente, es decir, la policía no puede tercerizar la investigación en la madre de la víctima. Pero bueno, este es un caso donde queda un poco explícito todo esto que hablamos acerca de las omisiones, de los errores y de cosas que, incluso de procedimientos irregulares, ¿no? Este es un procedimiento irregular. Otro caso que también está sumamente documentado es el más antiguo que contamos en el artículo, del año 94, de Silvia Fregueiro, una chica de 28 años que desapareció en Punta del Este, Maldonado, donde ella trabajaba limpiando en una casa. El caso de Silvia también está marcado por una cantidad de irregularidades de este tipo. Por ejemplo, que hubo 3 denuncias iniciales de su desaparición. La tercera la hizo al año siguiente su madre en un juzgado y con un abogado, porque ninguna de las 2 primeras había movilizado ninguna actividad por parte de las autoridades. Años después, la madre pagó un estudio de ADN sobre unos huesos que se habían encontrado y que alguien decía que podía ser el cuerpo de su hija. Ese estudio, el resultado de ese estudio le fue negado por la justicia durante un año, hasta que ella finalmente, mediante una demanda, pudo obtener el resultado final de manera oficial. Los huesos no eran de su hija. Pero bueno, una serie de episodios en los que como que las instituciones incluso se ponen en contra de las familias. La mamá de Silvia se murió en el año 2015 y este caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está ahí en el año 2021, lo admitió la comisión, por la posible violación por parte del Estado uruguayo de un montón de derechos fundamentales de Silvia. Ahora, ¿ustedes han podido detectar que hay una red de trata de personas, puntualmente, por ejemplo, en el oeste de Montevideo? Esto es algo que denuncian las organizaciones que trabajan en los territorios. Nosotras nos enfocamos a ver cuál había sido la respuesta estatal y identificamos este patrón que hay en todos estos casos y a su vez estas omisiones e negligencia que también mencionaba Pero Diana. como conclusión de la investigación pueden detectar que de repente puede ser real lo que están diciendo las organizaciones, de que realmente hay una red. Por supuesto, Sí. En Barros Blancos. Una o varias. Sí. En la zona de Montevideo Este, donde nosotras nos enfocamos también en estos 7 casos, hay una cantidad de coincidencias temporales y geográficas sobre la desaparición de 7 chicas a lo largo de 2 años, 7 chicas que compartían hábitos, lugares a los que iban, algunas de ellas se conocían, algunas habían estado secuestradas en algunas bocas de droga ahí. O sea, hay un montón de elementos para, digamos, configurar esa situación. ¿Las víctimas tienen características similares? ¿La edad? Bueno, el barrio ni qué hablar. Bueno, estas 7 chicas que mencionaba Diana, sí, estas que acaba de decir, pero a su vez el rasgo común con Milagros también y con Silvia Fregueiro es que son todas personas relativamente de clase media y pobre, o de contextos vulnerados totalmente. Y se los caracteriza también por no lograr un acceso a la justicia ni conseguir recursos para que sus casos no se desarrollen y tengan algún tipo de avance. Bien. Y han notado, porque ustedes han entrevistado por esta investigación a integrantes del Poder Judicial, integrantes del Ministerio del Interior, familiares, organizaciones no gubernamentales.
¿Han notado, bueno, de que hay un discurso desde lo que podría llegar a ser el gobierno, lo que se debería dar como respuesta, y un discurso por parte de las organizaciones no gubernamentales? O, bueno, o también desde el sistema judicial dicen, me gustaría saber más y no tengo los elementos, o desde el Ministerio del Interior señalan que ya han hecho las investigaciones y que no tienen la información necesaria para continuar trabajando. ¿Qué podrían decir al respecto bueno, de cómo es que se trabaja en esto? Hay distintas respuestas. Lo que sí es cierto es que Uruguay tiene como un marco de leyes aparentemente sólido y bueno en cuanto a la penalización de la explotación sexual, del proxenetismo, de la trata de personas con distintos fines laborales, de explotación sexual, etc. Ahora, la realidad es que ese marco legal en la vida de todos los días no se aplica, o se aplica muy mal o de manera deficiente. Las autoridades, cuando tuvimos la oportunidad de interrogar específicamente a autoridades del Ministerio del Interior, a una autoridad que fue la única que nos contestó, sobre los casos en concreto de Montevideo Este, este comisario general contestó que no había ningún elemento ni en la denuncia de las madres ni en lo que ellos habían investigado que indicara que pudo haber una situación de trata, y que cada una de las 7 desapariciones tenía una hipótesis distinta, diferente, y que no se vinculaban entre sí. Pero no nos dio ningún dato más, o sea, no nos explicó nada, la entrevista la hizo Angelina, o sea que tampoco sabemos cuáles son las hipótesis que maneja la policía. Pero el problema es que las familias tampoco saben, o sea, llevan años con sus hijas desaparecidas y las autoridades ni siquiera les explican de qué se trata o qué es lo que pudieron reunir o no reunir. Sí, hay algo incluso que la Fiscalía, o algunas de las fiscales que yo entrevisté por lo menos reconoce, y es que ellos quizás no encuentran la evidencia que una de estas dos puntas, ¿no?, de entre las desapariciones, la explotación y la trata sexual, directamente porque no las están buscando las pruebas. Y esto es algo que hay algunas fiscales que han planteado, por ejemplo, la necesidad de crear una fiscalía especializada en trata, porque es un delito muy complejo. Sí, claro. Entonces, bueno, se puede decir que sí, que las respuestas estatales a esto son bastante diferentes. Claro, y capaz que queda esta cosa también, ¿no?, de que se fue porque quiso, ¿o no? Sí, bueno, es que de hecho Porque algunas veces la policía les dice eso a las madres cuando van a denunciar. Que muy fácil, claro. Y de pronto las madres, las familias saben un montón de cosas de la circunstancia personal que indican que hay problemas o que puede estar en riesgo esa persona. Y bueno, las autoridades no las toman en cuenta. Si vemos ahora en estos días se difundieron una cantidad de datos, nosotros también dimos algunas en la investigación sobre la cantidad de víctimas de trata que son atendidas por los servicios que funcionan en el Uruguay. Esa cantidad no se corresponde para nada con la cantidad de casos que se judicializan, que se investigan y que terminan en condenas. O sea, son poquísimos los casos que se investigan, son poquísimas las condenas y sin embargo todos los años hay decenas y decenas de víctimas de trata nuevas que se incorporan o que llegan a los servicios. Bueno, entrevistaron también dentro de lo que es la investigación a Andrea Tuana de la ONG El Paso, bueno, que trabaja específicamente con el tema de trata de personas. También allí, bueno, hay un gran porcentaje de extranjeras que finalmente caen en redes de tratas en nuestro país, pero bueno, también hay uruguayas que podrían llegar a ser estas chicas que han investigado, ¿no? Sí, totalmente. Incluso en 2022, para que se hagan una idea, hubo 69 nuevos ingresos al Servicio de Atención a Víctimas de Trata. Sin embargo, la justicia solamente logró 2 investigaciones que llevaran a condenas por el delito de trata. A su vez, en estas 2 causas hubo solamente 9 personas identificadas como víctimas. Entonces ahí tenemos una diferencia de 60 personas que el sistema judicial por lo menos no las está identificando. Para que se hagan una idea de la diferencia, ¿no?, que hay entre lo que se judicializa y lo que realmente pasa en el territorio. Claro. A ver, lo que se puede identificar, ¿no?, porque el servicio a su vez, ayer, sin ir más lejos, estaban presentando los datos del año... De los años en pandemia y señalaban que más del 40% de las víctimas que atienden son referidas al servicio justamente por otras víctimas. Entonces, imagínense también la dificultad que hay para identificar estos casos. Sí. También hay que pensar que, bueno, obviamente que es un tema que se tiene que abordar seriamente porque es un modus operandi que se ha modificado con el paso de los años. Recuerdo que en un momento Uruguay era como de paso
y ahora se ha instalado. Eso también ha cambiado, ¿no? Y además digo, no sé. Sí, sí, Sí. no, es correcto. Uruguay es un país de tránsito, pero también es un país de origen y también es un país de destino. De destino, Bien. claro. Y hablando un poco de las características de las víctimas, recién les preguntaba a Virna un poco lo que es el contexto. ¿Hay también algunos puntos que estén vinculados con, bueno, adicciones, que estén vinculados con algún tipo de, haya sido víctimas de violencia de género? Bueno, Por ahí también que de repente hay una vulnerabilidad que se puede llegar a tomar por parte de los captores. que nosotras pudimos identificar, sí, esas vulnerabilidades existen, pero sin embargo, cuando les consulté al Ministerio del Interior acerca de esto, ellos no pudieron identificar no sabían si alguna de las chicas desaparecidas habían sufrido algún tipo de violencia de género, por ejemplo. Nosotras, en nuestra investigación, sí pudimos identificar eso. Bien, ¿y el tema de las adicciones también? En algunos casos sí, es una vulnerabilidad que se agrega y es un prejuicio a su vez que nosotras entendemos que existe al momento de investigar estos casos. Esto pasa en el oeste, pero también en muchos lugares del interior, del resto del país. En todo el país. Claro, en todo el país. país. Sí. En todo el país. En las zonas de frontera, Claro. En Montevideo, en los lugares donde hay dinero, turismo, actividad intensa, donde hay grandes obras y concentraciones de hombres. Ahí va. Recuerdo muy bien cuando, si mal no recuerdo, cuando yo, en la regasificadora, que también era un paso que había como mucha construcción y todo eso, también se había montado de alguna manera ahí un peligro en ese sentido, ¿no? Se había abierto los ojos por ese sentido, también, claro, en la zona oeste, donde se pueden llegar a la construcción de grandes fábricas que se instalan y la participación de muchos hombres. Sí. Ahora, bueno, ustedes trabajaron un año en esta investigación, la han hecho pública esta investigación, han podido acercársela a las autoridades, a los integrantes del sistema judicial que han entrevistado, buscando de alguna forma poder, mover algo, más allá de la denuncia en sí. Bueno, en realidad es un trabajo periodístico que está disponible para que el público y las personas interesadas lo vean. Sabemos que ha llegado, o sea, se ha publicado en muchísimos lugares, acá y en el exterior. Sabemos que hay varias fuentes a las que participaron, fuentes del sistema fiscal y expertos en derechos y en derechos de infancia que han accedido a la investigación, que la han compartido entre ellos. Pero no tenemos, digamos, por el momento ningún tipo de respuesta. Reacción por parte del Estado. Sí, por parte de alguna gente de Fiscalía, que cree que es importante que se haya publicado la investigación, que es un paso adelante y que puede ayudar a poner sobre la mesa el hecho de generar más recursos especializados, por ejemplo, de la Fiscalía sobre Trata que mencionaba Angelina. Claro, de repente a partir de esta investigación pueden llegar a tener más argumentos al momento de la creación. Muchísimas gracias por acompañarnos a las dos. Un gusto recibirlas. Para la gente que quiera acceder, ¿cómo hace para acceder a esta investigación? Está disponible en el sitio web www.opendemocracy.net. Perfecto. Ahí de repente toda la gente que quiera poder ahondar y verlo a fondo tiene la posibilidad. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.